sesión ordinaria, solicito al secretario se sirva pasar la lista de asistencia. Con mucho gusto, maestra. Señores consejeros, buenos días. Buenos días. Como lo solicita la consejera presidenta, me permito pasar lista de asistencia. Consejera presidenta Felicita del Carmen Suárez Castro. Presente. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. Presente. Consejero José Antonio Bocorques Pérez Nieto. Presente. Hay quórum, consejera presidenta, con 3 asistencias. Muchas gracias. Les invito a que nos pongamos de pie. Al existir quórum, siendo las 11 horas con 6 minutos del día 9 del mes de septiembre del año en curso, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tomar asiento, por favor. Le solicito, secretario, de lectura al orden del día. Con mucho gusto, maestra. El orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 36 del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 2 de septiembre del presente año. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero José Antonio Bocorques Pérez Nieto relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. El relativo al recurso de revisión 447/2015 y su acumulado 448 del mismo año, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. El relativo al recurso de revisión 481/2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Y por último, el recurso de revisión 487/2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. El relativo al procedimiento de queja número RQ/266/2015, instaurado en contra del Ayuntamiento del municipio de Tlacotalpa, Tabasco. El relativo al recurso de revisión 398/2015, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El relativo al recurso de revisión 466/2015, promovido en contra del órgano superior de fiscalización del Estado de Tabasco. El relativo al recurso de revisión 479/2015, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Y por último, el recurso de revisión 492/2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Como punto número 7. Si me permite, quisiera retirar este 492, que es de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, porque pues tenemos varios asuntos por allí que creo que sí es importante que antes lo analicemos. Parece que tenemos por allí ciertas diferencias de opinión, entonces sí nos gustaría de alguna forma, yo estoy siguiendo aquí el asunto, pero porque estoy dándole validez a un dato complementario, parece que algunos otros no se está tomando en cuenta, sí nos gustaría de alguna forma volverlo a analizar y tomar una decisión en conjunto de cómo seguir su objetivo. Es el 492 2015 de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Ok, entonces lo retira en cuanto a la propuesta del orden del día del punto 6, el expediente relativo al recurso de revisión 492/2015. Doy cuenta entonces del punto 7, maestra, que es el proyecto a cargo de su ponencia. Se propone en este caso dos proyectos de resolución: el relativo al recurso de revisión 485/2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, y el recurso de revisión 505/2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Como punto número 8 tenemos sorteo de los expedientes identificados con los siguientes números: recurso de revisión /456/2015, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Recurso de revisión 475/2015, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centla, Tabasco. Recurso de revisión 498/2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Recurso de revisión 507/2015, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centla, Tabasco. Recurso de revisión 516/2015, promovido en contra de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos. Recurso de revisión 519/2015 y sus acumulados 520 y 521, ambos de la misma serie,
promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Recurso de revisión 527/2015 y sus acumulados 528, 529 y 530, todos de la serie 2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Recurso de revisión 539/2015, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Y por último, el recurso de revisión 549/2015 y sus acumulados 550 y 551 de la misma serie, promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Como punto número 9 tenemos asuntos generales y como punto número 10 clausura de la sesión y cita para la próxima. ¿Es cuánto, consejera? Sí, muchas gracias. Antes de que se ponga a consideración de este cuerpo colegiado el orden del día que acaba de dar a conocer, le pido al consejero José Antonio Bojorquez, de igual manera lo voy a hacer, que retire sus asuntos que están relacionados con los que acaba de dar a conocer el consejero Isidro, que es el relativo al 481 y 487, y los que corresponden a mi cargo son el 485 y 505, todos del 2015. Para los efectos de que se retire, se le concede, no sé qué va. Sí, hace un rato me comentaban y en efecto tenemos visiones complementarias de un mismo asunto. Coincido en que pudiéramos ponerlos en un segundo ciclo y de esta manera cruzar tanto la opinión jurídica que tiene la ponencia del comisionado Rodríguez, la de usted, con la de nosotros. Entonces me permito retirar los proyectos de resolución de los recursos 481 y 487 2015. Ok, perfecto. Sí. Maestra, entonces doy cuenta de cómo quedaría. Exactamente, quiero que usted da la cuenta de cómo quedaría el orden del día, para efecto de que estos proyectos nos sentemos, analicemos cada uno de los expedientes que corresponde a ellos y de esa manera vamos a emitir una resolución pues no encontrada, sino de la mejor manera posible. Perfecto. Entonces doy cuenta de cómo queda ya con el retiro de los expedientes que han sido referidos por cada una de las ponencias. Vuelvo a referir, en el caso de la ponencia del consejero José Antonio Bojorquez Pérez Nieto, solamente será sesionado el expediente relativo al recurso de revisión 447/2015 y su acumulado 448 de la misma serie. Para efectos de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes, solamente serán sesionados los siguientes expedientes: el relativo al procedimiento de queja RQ/266/2015, instaurado en contra del Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco; el relativo al recurso de revisión 398/2015, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el relativo al recurso de revisión 466/2015, promovido en contra del órgano superior de fiscalización del Estado de Tabasco; y por último el recurso de revisión 479/2015, promovido en contra de la Secretaría de Salud. En este caso nos saltaríamos al punto octavo al haber sido retirados los otros dos proyectos de su ponencia, maestra, y quedaría como en el punto número 7 el sorteo de los expedientes identificados con la relación que ya di cuenta previamente, se nos sufrió cambios, y el apunto de asuntos generales quedaría como punto número 8 y clausura de la sesión como punto número 9. Muchas gracias. Entonces le solicito que ponga a consideración de este cuerpo colegiado el orden del día con las modificaciones que se acaba de dar a conocer. Con mucho gusto, maestra. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno la propuesta del orden del día que ha sido referida y queda debidamente aclarada con los expedientes retirados. Quienes estén de acuerdo, síganse manifestarlo. Consejera Presidenta, el orden del día ha sido aprobado con 3 votos a favor. Muchas gracias. El punto cuarto del orden del día concierne a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 2 del mes y año en curso, misma que fue circulada previamente a los que integramos este pleno para que expusiéramos por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación del acta de la sesión ordinaria que cito, por lo que le solicito al secretario ejecutivo que en votación ordinaria someta a consideración de este cuerpo colegiado el punto que he dado a conocer. Con mucho gusto, maestra. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referida por la consejera presidenta. Quienes estén de acuerdo, síganse manifestar.
Consejera Presidenta, le informo que ha sido aprobada la dispensa de la lectura y el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 2 de septiembre del año en curso con 3 votos a favor. En desahogo al punto 5 del orden del día relativo a los proyectos de resolución de la ponencia del consejero José Antonio Bojorquez Pérez Nieto, se le concede el uso de la voz para dar a conocer las propuestas de su contenido y el sentido de las resoluciones que pone a consideración de este pleno. Con su permiso, comisionada presidenta, nuestra ponencia presenta solamente una propuesta de recurso de revisión de proyecto al recurso de revisión 447 del acumulado 448 de la serie de 2015. Este asunto se promovió en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. El requerimiento informativo consiste en el listado de bienes muebles robados a esta dependencia durante los años 2013 y 2014. Ante esta situación se niega el acceso a la información, argumentando que es información reservada en virtud de que constituye parte de un expediente relacionado con averiguaciones previas. Nosotros observamos que la restricción de acceso a la información pública se da exclusivamente en la integración de las averiguaciones previas, pero en este caso, que se trata de bienes públicos sustraídos, existe otra interpretación que incluso ha sido aprobada en reiteradas ocasiones por este órgano garante en particular de los asuntos del Tribunal Superior de Justicia. En primer lugar, nosotros observamos que estos bienes muebles son bienes públicos que pertenecen al patrimonio público, entonces deben de registrarse acorde al Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, concretamente en el punto relativo a activos fijos, bienes, suministros y transporte. Revelar esta información sobre qué bienes muebles fueron sustraídos o que tienen reporte de robo no afecta ni mucho menos interfiere con el desarrollo de la persecución de los delitos, puesto que no se está revelando ningún dato que transgreda la actuación de las autoridades. Por otro lado, acorde a la verificación del marco jurídico, existe la obligación de generar el acta circunstanciada de los hechos ocurridos para proceder al trámite correspondiente. Asimismo, se localizó en los lineamientos relativos a la disposición final, enajenación y baja de bienes muebles vigentes que este acto se constituye mediante la cancelación del número de inventario en el padrón de bienes de la dependencia cuando el bien se hubiere robado. Dicho procedimiento de baja se documenta a través del formato y solicitud correspondiente, lo que trae consigo la existencia material y el consecuente resguardo archivístico de la información. Es evidente que el sujeto obligado tiene disponibilidad documental respecto a el interés informativo consistente en el listado de bienes muebles. También acorde a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se debe de mostrar en los documentos, en los inventarios que tienen cada una de las instituciones públicas. Allí se debe de descargar la información relativa a los bienes que ya nos forman parte del patrimonio de la institución pública. Por tal motivo, nosotros proponemos revocar los acuerdos de información y con su consecuente negativa para efectos de que se dicte el acuerdo de disponibilidad donde se entregue la información en el estado y en la forma en cómo se encuentra. Eso es todo lo que presenta nuestra ponencia el día de hoy.
ese es un asunto, no serán tres, ¿no? Ya se, Pues el otro lo se retira. retiramos. Al menos se quedó común. Sí. Bueno, entonces se le concede el uso de la voz al consejero Isidro para efecto de que manifieste en relación a este asunto. Muchas gracias, consejera comisionada presidenta. Bien, solamente estar de acuerdo con el resolutivo del comisionado José Antonio Bofortes, porque si bien es cierto, hay una averiguación previa de un robo de equipos, de activos institucionales, también es cierto que para control de los inventarios, de los muebles, de los inmuebles, todo ente público cumpliendo con la formalidad de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, tienen la obligación de mantener controles anexos, y es correcto que yo quiera saber qué se robaron no implica que yo esté interfiriendo de ninguna manera en la averiguación previa, simplemente conocer qué se llevaron, el monto, la causal o el monto económico de la causal del daño que se ocasionó a un ente público, y eso de ninguna manera puede de alguna manera violentar la averiguación previa que en su momento interpuso esta institución para tratar de resarcir los daños. Por lo tanto, pues es correcta la apreciación de revocar el asunto en razón de que no es permisible que se le niegue la información al recurrente por obviamente los motivos que ya mencioné. Eso es básicamente mi posición, consejera presidenta. Bien, comisionado. Muchas gracias. Yo en cuanto al fondo del asunto que acaba de dar a conocer el consejero José Antonio, estoy de acuerdo. En cuanto al sentido, simplemente no estoy de acuerdo en relación al punto resolutivo cuarto, que es relativo a la parcialidad que se le da al mismo, tal y como en otras veces lo he venido sosteniendo. Para tal efecto, emito mi voto en contra y solicito al secretario ejecutivo que ponga en consideración de este cuerpo colegiado la resolución, entonces para usted, sí, que se acaba de dar a conocer por parte del consejero Bofortes Pérez. Mucho gusto, maestro. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno la propuesta del proyecto de resolución presentada por la ponencia del consejero José Antonio Bofortes Pérez. Consejera Felicita del Carmen Suárez Castro. En cuanto al fondo estoy de acuerdo, y en cuanto al punto cuarto del resolutivo le acabo de proporcionar mi voto razonado para los efectos de agregarlo al expediente. Mucho gusto, maestro. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Bofortes Pérez Nieto. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de resolución antes referido ha sido aprobado con 3 votos a favor y el voto concurrente en cuanto al punto resolutivo. Muchas gracias. Pasamos al punto siguiente, que es el sexto, y se le concede el uso de la voz al consejero Isidro Rodríguez Reyes para que dé a conocer los proyectos en cuanto a su contenido y sentido del mismo. Muchas gracias, comisionada presidenta, comisionado José Antonio Bofortes, señor secretario. Bien, me permito darle lectura a los recursos que traigo hoy al Pleno para su aprobación o negativa del mismo. Inicio con la queja 266/2015. La queja es en contra del sujeto obligado H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tacotalpa, Tabasco. El quejoso se dijo llamar Transparencia Mexicana. La solicitud versa sobre lo siguiente: plantilla que contenga
el nombre de todos los puestos o categorías que actualmente existen en el ayuntamiento, el departamento o unidad administrativa a la que están adscritos dichos puestos o categorías, detallar las percepciones quincenales o mensuales que tenga asignada cada categoría o puesto en el ayuntamiento. La queja, como hice mención, es consecuencia del silencio del sujeto obligado. Los tiempos que marca la ley de transparencia se cumplieron, que son 20 días hábiles, posteriormente 10 días hábiles con costo, desde luego, a la institución cuando por alguna razón tuviera que pagar por alguna copia o alguna circunstancia el recurrente, y estos plazos fenecieron y no hubo respuesta por parte del sujeto obligado. Consecuentemente, es fundada la queja. Pero también aquí vale la pena hacer mención que este sujeto obligado, el 4 de junio del 2014, con el recurso de queja 009/2014, resolvió en su momento este instituto un caso parecido de silencio de acceso a la información. Por lo tanto, la conducta del sujeto obligado es reincidencia y por lo tanto es aplicable también faltas administrativas o sanciones de responsabilidad de servidores públicos. Y en esa consecuencia proponemos lo siguiente. Primero, con fundamento en el primer párrafo del artículo 70 del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se declara fundada la queja interpuesta por Transparencia Mexicana en contra del H Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tacotalpa, Tabasco, en razón de lo expuesto y analizado en el considerando quinto de la presente resolución. Segundo, se instruye a la Secretaría Ejecutiva instaure el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del sujeto obligado de conformidad con las cuestiones de hecho y derecho planteadas en la parte infin del considerando quinto de este fallo definitivo. Es decir, la queja es fundada por Transparencia Mexicana, que, valga la redundancia, hace mención de ciertos representantes de quien solicitó la información, y pues esto de alguna manera indica que el acceso a la información va agarrando forma. El ciudadano se va enterando cada día más de este derecho que tiene, como constitucionalmente está plasmado en el artículo 6 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuarto bis de nuestra Constitución del Estado de Tabasco. Y al tomar forma, creo que el ciudadano se está interesando más en el acceso a la información, que, dicho de paso, es un movimiento ciudadano que tiene como propósito regular y controlar el gasto público en los órganos públicos. Este es el primer asunto que traigo al Pleno, comisionada presidenta, comisionado José Antonio Bojorquez. No sé si tengan ustedes alguna opinión al respecto. Mire, vamos a pasar con todos los asuntos y al final ya vamos a hacer las consideraciones en cada uno de esos proyectos. Muchas gracias, consejera comisionada presidenta. El siguiente recurso es el 398/2015 en contra del sujeto obligado Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Lo que requirieron aquí es lo siguiente: requiero copia escaneada del expediente completo del recurso de queja 144/2014, resuelto en la sesión del 25 de marzo del presente año. La respuesta del sujeto obligado es que emitió un acuerdo de disponibilidad del 31 de marzo del 2015 y se lo notificó al particular
el 7 de abril de la presente anualidad. Contra esa respuesta, el recurrente ejerció su derecho al recurso de revisión manifestando su inconformidad, y es que en estricto sentido el instituto le manifiesta que él no es parte en el expediente, que aún faltan tiempos para su publicación. Pero bueno, dentro del análisis del estudio encontramos información que permite de alguna forma sobreseer este asunto, en razón de que se generó un nuevo acuerdo de disponibilidad complementario y se adjuntó un CD-ROOM, el cual contiene 142 hojas en el formato PDF, referente al expediente del procedimiento de queja RQ 144/2015. Una vez analizada la documentación allegada, quienes resolvemos advertimos que la misma se estima apta y suficiente para satisfacer en sus extremos la solicitud de quien dijo llamarse Rodolfo Rodríguez, pues el sujeto obligado proporcionó los documentos por los cuales el ITAI justificó desde luego la contestación y respuesta que en este caso requirió en su momento Rodolfo Rodríguez. Por lo tanto, proponemos el sobreseimiento de este asunto, pero aquí parece que el consejero José Antonio Bohórquez me había comentado algo respecto de lo que habíamos comentado originalmente, ¿no? Sí, con el permiso de ustedes, efectivamente en este segundo acto de mi autoridad se entrega la totalidad de la información consistente en el expediente completo RQ 144/2014. Aparte de coincidir con el sentido, habíamos comentado que en la parte considerativa pudiéramos mencionar también este tema de alguna manera central, que tiene que ver con el acceso tanto a los expedientes como a todas las actuaciones que allí se encuentran. Efectivamente, en el marco del procedimiento, este acceso a la información está circunscrito a las partes, en el marco del proceso hasta que se dicte resolución. Una vez dictada la resolución, pues los expedientes son de pleno acceso a quien quiera consultarlos. Entonces, este es el escenario propicio para poder insertar esta parte considerativa. Incluso podemos hacer llegar estas ideas que estoy comentando aquí, que quedan documentadas, puedo hacer llegar vía escrita para incluirlos en el marco del engroso. Y la parte que comentábamos de las resoluciones, una vez que queden engrosadas, lo mismo que decíamos la vez pasada que lo comentábamos, una vez que quedan engrosadas, son sujetas de acceso a la información pública, incluso la propia tesis de la Corte del año 2014, que permití compartirla, establece esta accesibilidad. No estamos frente a nada nuevo. Muy bien. A ver si me permite, complementando lo que dice el consejero José Antonio, en efecto, al principio cuando se hizo la solicitud, aún esa resolución no se había notificado. Y si no estaba notificada, por ende no era posible proporcionar. Durante el procedimiento y una vez notificada que esté debidamente firmada y engrosada, entonces a partir de ese momento queda a disposición pública, como atinadamente dice usted, pero no antes.
porque todavía, es decir, está el proyecto, está la resolución, pero no carece de fin. Por eso fue que al principio se dijo, y se le dijo muy bien, que aún no se había notificado a las partes, pero durante el procedimiento de este asunto, y ya notificado el mismo, se proporcionó. Y por ende, es decir, y causó estado, y por ende ya se proporcionó la información, y la ley establece las excepciones que tiene en este caso el sobreseimiento. Y como tal, es correcto la resolución, porque hay una razón bastante suficiente, el porque al principio no se le otorgó la misma. Y efectivamente, exactamente, no podemos darlo antes de, por ejemplo, la resolución puede estar ya firmada por nosotros, pero si no tiene el refrendo del secretario ejecutivo, también carece de validez jurídica. Entonces habría que estar debidamente complementada para efectos de otorgar esa información. ¿Engrose? Sí, el engrose. Bien. El engrose. Sí, de hecho es lo que está es lo que se sigue. Sí, eso es. Sí, ya lo tengo considerado. Ok, muchas gracias. Entonces, también. Sí, sí tiene que ser el engrose y la notificación. Es decir, se firmó, pero hay que engrosarlo y pasarlo totalmente para efectos de que esté debidamente notificado para darlo a conocer al público. Y si no hay ningún recurso, pues ya causó estado y como tal ya se pone, ya es del dominio público. Son los procedimientos que la ley exige para efecto de que adquiera no solamente el valor público, sino el valor público. Así lo entiendo yo. Pues con gusto. Sí, preciso. Los criterios que podemos aportar y que ya están circulados incluso en proyectos anteriores muestran, como lo hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una vez concluido el engroso es susceptible de acceso a la información pública. Incluso la Corte ahorita lleva más allá. Antes del engrose, si hay una solicitud de información, la entregan en versión pública. Pero, ok, digamos que esa parte no es... Sí, yo creo que ahí yo difiero un solo poquito. la parte similar al modelo de la Suprema Corte que incluye el engrose. Una vez concluido el engrose, ahí está la solicitud, debidamente firmada, sin confundirnos con la parte del portal de transparencia que se refiere a las que tienen relevancia pública. Cuando entra un proceso litigioso que pasan por diversas etapas, la ley de transparencia, incluso la ley general retoma esta parte. Estos asuntos que causan revuelo y que van por varias instancias, como el que acaba de resolver el INAI, de que se entreguen los nombres de todos los que reciben cancelaciones de créditos fiscales. La propia Procuraduría de la Defensa del Contribuyente impugnó la resolución del INAI y un juez federal les concedió el amparo. Entonces ahora trae esta batalla jurídica el INAI para agotar todas las instancias. Entonces esta es una resolución que tiene relevancia, y esta relevancia es la que mandata la información mínima de oficio, como las resoluciones que tienen esta característica, y son las que se publican en el portal precisamente por la riqueza de los criterios. Son pues esas tres observaciones. Entonces se le concede nuevamente la palabra a usted, señor consejero, para que dé a conocer. ¿Ya terminó su razón? Sí, no. Le faltan dos. Pensé que decía que sí, ya. No, ya se lo... Sí, le faltan dos. Me faltan dos asuntos. Bien, el siguiente es el recurso de revisión 466/2015 en contra del sujeto obligado, órgano superior de fiscalización del Estado de Tabasco. En esta solicitud
se requiere lo siguiente: solicito atentamente me proporcione una relación en la que conste la cantidad de multas interpuestas por este órgano en el 2014, en la que se detalle a qué entidades fiscalizadas se multó. La respuesta del sujeto obligado consistió en un acuerdo de negación porque la información se encuentra reservada. Y desde luego el recurrente, bajo esa negación de información, procedió a ejercer su derecho de recurso de revisión y ese instituto lo admitió en tiempo y forma, y le toca a esta ponencia su estudio, que ya está aquí, y se confirma. Se confirma por las siguientes razones. En primer lugar, el recurrente expuso en su momento que se está vulnerando su derecho de acceso a la información porque en otra ocasión ya le habían proporcionado la información del ejercicio 2013, es decir, de las multas que impuso del órgano superior de fiscalización. Sin embargo, es importante también mencionar que existen tiempos para la calificación de la cuenta pública, y es a más tardar el 31 de agosto de cada ejercicio que el órgano superior de fiscalización debe entregar todos sus informes de todos los órganos públicos al Poder Legislativo para que éste en su momento haga la calificación correspondiente de conformidad con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Concretamente, con lo referente al artículo 23, 25 y 27 del capítulo 3 del denominado instalación y periodo de sesiones del Congreso. Es así que nosotros procedemos a confirmar porque la cuenta pública del 2014 aún se encuentra sujeta a calificación por parte del Congreso. Es decir, el órgano superior de fiscalización le dio cumplimiento a la entrega de los informes a más tardar el 31 de agosto del 2015 de la cuenta pública del ejercicio 2014, pero es del dominio público que esta cuenta aún no está calificada. Revisamos inclusive la reserva de información que está sustentada con el 003/2015 de este órgano público, órgano superior de fiscalización, y le da cumplimiento desde luego a las formalidades del artículo 31 fracciones 6 y 7 de la ley, así como del artículo 40 fracción 4 y segundo párrafo de la fracción 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, que dispone, entre otros, de las facultades al órgano superior de fiscalización de lo siguiente. Primero, el entregar al Congreso del Estado de Tabasco a más tardar el 1 de agosto del año siguiente al de su presentación el informe final técnico y financiero de la cuenta pública que corresponde. El citado informe contendrá dictámenes de su revisión y el apartado correspondiente a la fiscalización y verificación del cumplimiento de los programas. Además, indica que después de su calificación por parte del Congreso tendrá el carácter de público. Por último, todas las actuaciones que se hagan antes de su calificación deberán guardar reserva hasta que el Congreso concluya su revisión y rinda los informes correspondientes. Consecuentemente, la reserva de información que el órgano superior de fiscalización realizó cumple con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley que nos ocupa, del reglamento de la ley, artículo 11, inciso F, y de acuerdo y el acuerdo de fondo, fracciones primera, segunda y tercera del artículo 32 de la ley de la materia. Hay un dato de forma que no cumplió, que es fuente y el archivo donde radica la información, pero viene siendo
de forma, no de fondo. Consecuentemente nosotros estamos dando validez y en ese sentido proponemos confirmar la respuesta que da el órgano superior de fiscalización de reservar la información de multas que tiene interpuesto hasta en tanto no se califique la cuenta pública, y esto tiene su fundamento en que no puede salir una multa antes de que diga sí o no el Congreso del Estado a la calificación final que de ello emana. Este es el otro asunto que traigo a colación aquí en el Pleno. Y por último, el recurso 479/2015 en contra del sujeto obligado Secretaría de Salud. La solicitud versa sobre lo siguiente: copia en versión electrónica del número de médicos especialistas que registró esa dependencia en el año 203 en sus unidades de atención de salud, desglosado por municipio. 203, así es concreto. Sí. La Secretaría de Salud, a través de su titular de la Unidad de Acceso a la Información, determinó la inexistencia de la información, es decir, una negativa información. Se ocupó concretamente con el dato de 203, que pues no existe esa información. Sin embargo, como bien lo menciona la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, y que ha sido un tema muy importante, pro persona, como bien lo menciona el señor consejero y comisionado José Antonio Bojorquez, el acceso a la información debe ir más allá. Por esa razón, el sujeto obligado no invocó que existe dentro de la Ley de Transparencia un concepto que se llama prevención. Debió de prevenir al recurrente para que aclarara de qué ejercicio, de qué año concretamente se refería. Es decir, no agotó la prevención y por lo tanto nosotros estamos proponiendo revocar este asunto. Desde luego, como tema toral de que el acceso a la información debe ser primordial, y los sujetos obligados tienen la obligación de dar respuesta en tiempo y forma y agotar todos los elementos que como derecho tiene el recurrente y que es un derecho constitucional que le otorga adicionalmente la regla general que es la ley. Y por lo tanto proponemos lo siguiente: primero, que concluimos que en el asunto no se garantizó el derecho de acceso a la información del recurrente, con fundamento en el artículo 65, fracción 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 63 de su reglamento. Se revoca el acuerdo de inexistencia de información emitido por el titular de la Unidad de Acceso a la Información de la Secretaría de Salud en atención a la solicitud con el número de folio 874215 del índice del sistema Infomex Tabasco. Se ordena al titular del sujeto obligado para que en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de que surte efectos la notificación de la presente resolución, instruya a quien corresponda, admita de nueva cuenta y tramite la solicitud de acceso subsanando la deficiencia señalada en el presente fallo, es decir, de prevención. Respecto a esta figura, le dé respuesta a la solicitud mediante un acuerdo de disponibilidad y entregue de forma completa la información solicitada, consistente en copia en versión electrónica del número de médicos especialistas que registró esa dependencia en el año 203 de sus unidades de atención de salud, desglosado por municipios, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el considerando sexto del presente fallo. Quiero decir que dentro de la prevención deberá desde luego el recurrente señalar efectivamente de qué ejercicio está solicitando la información. Por lo tanto, proponemos la revocación, siendo el acceso a la información pro persona y consecuentemente se le dé acceso en tiempo y forma
recurrente a la información que en su momento requirió y porque de acuerdo al manual de organización del sujeto obligado existe una subdirección de recursos humanos y un departamento de operación que desde luego deben de tener el control estadístico del personal de acuerdo a las categorías que de alguna forma tienen la obligación de controlar y vigilar. Estas son las propuestas que traigo, señores comisionados, y pues, señora Presidenta, le solicito lo ponga a consideración, sobre su respecto lo comentamos. ¿En relación entonces? ¿O el primero? Okay. Solo un Sí. breve comentario. Coincidimos con la argumentación que soporta el sentido del 466-2015 y nuestra sugerencia nada más es en este... Del órgano superior. Sí, Okay. Nuestra sugerencia es solamente en la penúltima página, la 44, ¿Sí? penúltimo párrafo. En el acuerdo de reserva se menciona un plazo y también una circunstancia, así lo determina la ley. Y aquí es evidente que primero sucederán estas circunstancias antes que el plazo. Solamente nuestra recomendación de este párrafo, si le pudiésemos precisar que una vez que se extingan las circunstancias que motivan la reserva de la información, en automático es información pública. Estamos hablando de cuenta pública. No le veo inconveniente, pero creo que en el momento en que ya está publicada la información en el periódico oficial, en ese momento queda la reserva anulada. Pero bueno, no hay problema, lo podemos agregar. Sí, nada más lo comento porque como leí en el acuerdo el plazo y pudiendo ser Sí, sí. No hay que citar la Pero bueno, publicación. nada más Está bien. Bien, en este ánimo garantista. ok. Muy bien. Sí. La adopción libre del principio de interpretación conforme. No existe Conforme al derecho. conforme al derecho. Le solicito al secretario ponga en consideración de este cuerpo colegiado los asuntos que acaba de dar a conocer el consejero Isidro Rodríguez. Con mucho gusto, maestra. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las cuatro propuestas de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes. Consejera Felicita del Carmen Suárez Castro. Consejero José Antonio Borges Pérez Nieto. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Entonces pasamos al siguiente punto, que es el séptimo del orden del día, de acuerdo a la modificación que se hizo. Y vamos a proceder a los sorteos de los recursos que están en trámite para los efectos de su proyecto de resolución. Gracias, maestra, señores consejeros. Con previo sorteo realizado por esta Secretaría Ejecutiva, me permito darles cuenta de los expedientes que le corresponden para efectos de elaborar los proyectos de resolución que en derecho correspondan. Para efecto de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes, me permito informarle que le correspondieron los siguientes expedientes. El identificado como recurso de revisión 456/2015, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Tabasco. Recurso de revisión 507/2015, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centla, Tabasco. Y por último, recurso de revisión 527/2015 y sus acumulados 528, 529 y 530 de la misma serie, promovidos todos en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. A efectos de la ponencia del consejero José Antonio Borges Pérez Nieto, me permito informarle que le corresponden los siguientes expedientes. El identificado como recurso de revisión 475/2015, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centla, Tabasco. Recurso de revisión 519/2015 y sus acumulados 520, 500 y 521 de la misma serie, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Y por último, recurso de revisión 539/2015, promovido de igual manera en contra de la Secretaría de Seguridad Pública.
Por último, para efectos de la ponencia, la consejera presidenta, Felicidad Carmen Suárez Castro, me permito informarle que le corresponden los siguientes expedientes. El recurso de revisión 498/2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Recurso de revisión 516/2015, promovido en contra de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos. Y el recurso de revisión 549/2015 y sus acumulados 550 y 551, ambos de la misma serie, promovidos en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. Pasamos entonces al último punto, que es lo relativo a asuntos generales. Señores consejeros, si tienen alguna cuestión que hacer valer en este punto, se les concede el uso de la voz para que manifiesten lo que consideren pertinente. ¿Ninguno? ¿Usted? Entonces, les invito a que nos pongamos de pie, siendo las 11:56 del día 9 del mes de septiembre del presente año. Declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y se cita para la próxima, que será en una sesión ordinaria y tendrá verificativo. Había el jueves habíamos dicho. El día jueves estamos al 17. Sí. 17 a las 12 horas. 12 horas la prensa. 12 horas. Muchas gracias por su asistencia y nos veremos hasta el día 17.